Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 1 al 3. Deuteronomio 13, 1 al 3. Un fuerte amén cuando ya lo tenga, hermanos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servímosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Palabra de Dios. Voy a poner a los reyes, hermanos, para hacer la oración. Padre bendito, que tu morada está en los cielos, Señor Santo. Santo, santo, santo es tu santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Padre mi Santo, hemos venido ante tu presencia, Señor, para estudiar tu santa palabra, Señor Santo, y alabar tu santo nombre, Señor. Aunque no somos dignos, Señor Santo, de hacer tal cosa, Señor, porque somos unos viles pecadores, Señor. Pero gracias a la gran misericordia que has tenido por nosotros y a ese grande amor que usted ha demostrado por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo unigénito para que Él muriera por cada uno de nosotros, y Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, Señor Santo. Así como dice Pablo, Señor Santo, nosotros ya tenemos el derecho de entrar ante tu presencia, Señor, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor Santo, que usted nos perdone, Señor, de toda maldad que hemos cometido, Señor Santo, que usted nos purifique, Señor, que usted nos santifique, Señor Santo, y que usted, Señor Santo, hable en nuestros corazones, hable en nuestras mentes, Padre mi Santo, para que podamos entender y comprender su palabra, Señor Santo, que su Santo Espíritu, Señor, sea el que nos enseñe, sea el que nos instruya, Señor, y que podamos salir llenos de ti, Señor. Te pedimos, Señor Santo, que bendigas a cada niño, a cada joven y a cada adulto, Señor Santo, y bendice a los hermanos que no han podido venir, Señor Santo. Usted sabe el motivo y la razón, Señor. Usted sabe si tienen algún problema, alguna dificultad, Señor, o están enfermos, Padre mi Santo, o desanimados, Señor. Ayúdales en la situación en la que se encuentra, Señor Santo, y que por ello, Padre mi Santo, que no se alejen de usted, Señor Santo, sino al contrario, Señor, que podamos, Señor Santo, aún en medio de las pruebas, aún en medio del sufrimiento, acercarnos más a usted, Señor. Te pedimos, Señor Santo, que toda palabra que salga de mí, Señor, no sea mía, Señor Santo, sino tuya, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a estudiar el don de profecía, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se han levantado un sinfín de profetas. Muchas veces, con el fin de que esos profetas se han levantado, es de que pronuncian una cosa y dicen, digamos, ¿verdad? Es un ejemplo. Mañana va a temblar. Esa persona lo dice así, pero al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Tiembla, ¿verdad? Y esa persona dice, yo profeticé que mañana va a temblar. La siguiente semana va a llover. ¿Y qué es lo que pasa? La siguiente semana llueve y la persona se siente que ya es un profeta, ¿verdad?
O dicen, bueno pues, usted hermano se va a casar con tal hermana. Y pasa el tiempo y sucede, ¿verdad? Y la persona dice, oh, yo profeticé ese matrimonio. Y ya se siente un profeta. Esto de los profetas, hermano, no funciona así. Sino funciona cuando Dios quiere levantar un profeta. Cuando el pueblo anda descarriado, Dios levanta un profeta. ¿Para qué? Para amonestar al pueblo, para corregir al pueblo, para guiarlos por una senda recta al pueblo, ¿verdad? No es de que yo venga y diga, oh, esto va a suceder, el otro va a suceder, y sucede. Y eso no es de un profeta. La palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 13, 1 adelante, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Vemos, hermanos, que en los tiempos de los israelitas se habían levantado un sinfín de profetas, pero también se habían levantado profetas del Señor, profetas que Dios mandó. ¿Para qué? Para amonestar al pueblo. Pero estos profetas que Dios no mandó, vemos en Jeremías, ¿verdad? Y ahí mencionan de varios profetas también, de que le decían al rey: no, rey, todo lo que dice Jeremías no te va a suceder. Este país va a estar bien, tú vas a estar en prosperidad, a ti no te va a pasar nada, el Señor dice así, y ponen el nombre de ¿quién? Del Señor. Pero Jeremías, dirigido por el Espíritu de Dios, iba con el rey y amonestaba al rey y le decía: si tú no te arrepientes, si tú no haces caso de lo que el Señor te está diciendo, esto te va a venir, esto te va a pasar. ¿Y sucedía tal cosa? Sí, sucedía tal cosa. ¿Por qué? Porque ese profeta venía de parte de Dios. Ahora, hoy en día, de igual manera, pasa lo mismo. La gente hoy en día quiere escuchar de bienestar, que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien en la salud, que tengas un bienestar de todos lados. Y eso es de que muchas personas se han levantado y dicen: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que a ti te va a bendecir, a ti y a tu familia, y muchas veces nosotros caemos en ese problema. Pero ¿cómo el Señor nos va a decir a nosotros que me va a ir bien, que no voy a tener problemas, si cuando yo estoy cometiendo pecado? Hay una gran diferencia en eso, hermanos, de que cuando nosotros andamos en pecado, el Señor nos va a mandar a una persona para amonestarnos, no para decirnos: oh, a ti te va a ir bien, a ti te va a hacer esto, a ti te va a hacer el otro. No, ¿verdad? Ahora, otro de los puntos que aquí vemos es de que, como dice aquí, que las personas pronuncian cosas y suceden, ¿verdad? Y esa persona ya se siente como un profeta. Pero, ¿qué es lo que dice más adelante? Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Ahí está un punto muy importante, hermano. Cuando esa persona te anuncia lo que está por venir y te dice: ven, vamos a adorar a otros dioses,
ahí nos estamos dando que es un falso profeta, porque no está instando de que adoremos al Dios verdadero, ¿verdad? Sigue diciendo: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando. Pero cuando un profeta se levanta para amonestación, para corregir y para que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, ¿cree usted que es un profeta del Señor? ¿Sí o no? Sí, es un profeta del Señor, porque nos está instando ¿a qué? A buscar a Dios, ¿verdad? Elena White no había completado el tercer grado de la escuela primaria. Escribió más de 25 millones de palabras. Sus profecías y sus visiones abarcan la vida personal, familiar, religión, educación y salud. Las escuelas, los hospitales y las casas editoriales de los adventistas son fruto de su orientación. Su ministerio profético duró cerca de 70 años. Ella falleció en 1915. Sus escritos no fueron dados para sustituir la Biblia, sino para llevarnos a ella, posibilitándonos una mejor comprensión de sus mensajes. Antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios y el hombre se comunicaban ¿cómo? Cara a cara, ¿verdad? Dios hablaba con Adán cara a cara, ¿verdad? Ahí no necesitaba de un profeta, pero cuando entró el pecado, Dios usó a personas ¿para qué? Para comunicarle al pueblo lo que era agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Para instar al pueblo a guardar los mandamientos, para instar al pueblo de que siguieran por la senda recta y no se desviaran. Habiendo caído en pecado, el ser humano perdió ese privilegio, pero Dios no desistió de mantener contacto con sus hijos. Hay muchas maneras a través de las cuales Él habla. Una de ellas es el ministerio profético, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, pero también es en el ministerio profético, es como el Señor nos manda los mensajes, ¿verdad? La pregunta número 1 dice: según la Biblia, ¿cuál sería una de las señales del fin? En Mateo 24:24. Vamos a ver qué es lo que dice en Mateo 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun quienes, a los escogidos, ¿verdad? Aquí vemos muy claro, hermanos, que en nuestros tiempos se van a levantar ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad? Dice, según la Biblia, ¿cuál sería una de las señales del fin? ¿Falsos qué? Cristos y falsos profetas que engañarían a través de señales y ¿qué más? Y prodigios. Eso es lo que hoy en día sucede. He leído en la historia, una historia de aquí de la palabra de nuestro Dios. Ahorita no me recuerdo en cuál está, en qué libro está, pero dice que un rey
Dije que este rey iba a atacar a otro rey. Pero antes de atacar a otro rey, se unió con otro y el otro rey le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos saber si Dios está de acuerdo para que nosotros vayamos y ataquemos al enemigo. Entonces dice que mandaron a llamar a todos los profetas, pero faltaba un profeta. Y todos los profetas dijeron al rey, vete a atacar al enemigo porque el Señor te lo va a entregar en tus manos. Entonces, el otro rey que era el invitado para ir a atacar al enemigo, le dijo, ¿no hay otro profeta por aquí que podamos consultar? Y el rey de Israel dijo, sí, ahí tenemos a otro profeta, pero ese profeta no me gusta porque me dice cosas malas, y ese profeta no me gusta. Y el otro rey le dijo, mándalo a llamar. Y lo mandaron a llamar. Entonces el rey le preguntó, ¿podemos ir a atacar al enemigo? Y este profeta dijo, no, el Señor no ha permitido que ustedes vayan y ataquen al enemigo. Pero habían varios profetas que le habían anunciado ya al rey que sí fuera y que el rey iba a ganar la batalla. Pero ese profeta le dijo que no fuera. Entonces este rey de Israel le dijo al otro rey, ya ves, por eso te dije que no me gusta consultar con ese profeta porque me dice cosas malas. Muchas veces, hermanos, nosotros nos pasa así. Porque muchas veces queremos que nuestro oído sea endulzado con buenas palabras, que te va a ir bien, que Dios te va a ayudar con esto, que esto y esto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios? Que si yo estoy en pecado, no me puede ir bien cuando yo estoy cometiendo algo, ¿verdad? Entonces ahí vemos, hermanos, de que muchas veces nosotros queremos escuchar cosas buenas y no escuchar reprensiones, amonestaciones de otros. La segunda pregunta es, ¿cómo saber si un profeta es verdadero o falso? Vayamos a ver qué es lo que dice en Primera de San Juan 4:1. Vamos a ver qué es lo que dice. Primera de San Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿a dónde? Al mundo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si un profeta es verdadero o falso? ¿Debemos de qué? Probar si los espíritus son de Dios. Aquí vemos algo muy interesante, hermanos. Un profeta, cuando Dios elige a un profeta, ese profeta debe de andar conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los caminos de Dios, conforme a santidad. Si un profeta que se dice ser profeta, pero ese profeta no guarda los mandamientos de Dios, no sigue con lo que dice la palabra de nuestro Dios y anda distorsionando la palabra de Dios, ¿usted cree que ese profeta es un verdadero profeta?
No, no es un verdadero profeta. Por eso dice aquí que nosotros debemos de probar si los espíritus, ¿qué son? De Dios. O sea, el profeta, como le dije al principio, el profeta tiene que amonestarlo, tiene que enseñarle a andar por los caminos de Dios. Si el profeta anuncia nada más puras cosas que te endulzan el oído y no te insta a guardar los mandamientos de Dios, no te insta a buscar a Dios, ese es un profeta falso, hermanos. Por eso lo leímos en Deuteronomio 13, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio 13? ¿Para qué Dios permite que se levanten los profetas? Los falsos profetas. ¿Para qué? Para probarnos, ¿verdad? Si andamos en los caminos de nuestro Dios. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda, ¿qué? Vuestra alma, ¿verdad? Deuteronomio 13:3. Dice, ¿cuáles son las características de un profeta verdadero según qué? La Biblia. Vayamos a ver ahí mismo en San Juan 4:2. En San Juan 4:2. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de qué? De Dios. Y todo espíritu que no confesare que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que si se levanta un profeta y solamente te proclama de pura prosperidad, te dice de puras cosas de bienestar, pero no te insta o no te enseña lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿usted cree que ese profeta es un verdadero profeta o un falso profeta? Es un falso profeta, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un profeta verdadero según la Biblia? ¿Acepta qué? La encarnación de Cristo, ¿verdad? Ese es un verdadero profeta, que acepta la encarnación de Cristo. ¿Cuáles son las características de un profeta verdadero según la Biblia? Según Mateo 7:15 al 23, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ¿cómo? De ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol del buen fruto, pero el árbol maleado de malos frutos, así por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuáles son las características de un profeta verdadero según la Biblia? Manifiesta frutos en su vida, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de un profeta verdadero según la Biblia en Deuteronomio 18, 21 y 22? Vayamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 18, 21 y 22.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de quién, de él, ¿verdad? Entonces, ¿se cumple en qué? ¿Cómo podemos distinguir un verdadero profeta? Se cumplen sus palabras, ¿verdad? Ahora, en Deuteronomio 13, 1 al 3. Dice, cuando os digan que consultes a los medium o espiritistas que susurran y cuchichean, responded, no consultará el pueblo a Dios, porque consultar a los muertos por los vivos. Vamos a leer Isaías 8, 19 y 20, hermanos. ¿Y cómo sigue diciendo? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? O sea que de que si esos profetas que se levantan no hablan conforme a la ley ni conforme al testimonio, es porque no les ha amanecido. Entonces nosotros, hermanos, debemos de reconocer bien a los verdaderos y a los falsos profetas. Entonces, ¿cómo es lo que dice? Viven de acuerdo con la Biblia y la ¿qué? ¿Y qué más? Y la ley de Dios, ¿verdad? Esos son los verdaderos profetas, que viven de acuerdo con la Biblia y la ley de Dios. En Daniel 7, 7 al 10, dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y oyeron, ¿hice qué? Escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí sin retener vigor alguno. Al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido, rostro en tierra. Entonces, solamente la presencia de fenómenos físicos no es prueba suficiente de verdadero don de profecía, pues Satanás también opera señales. Eso está en Éxodo 7, 9 al 12. Dice en Éxodo 7, 9 al 12, de dos en dos entraron con Noé, estoy en Génesis. Éxodo. Sí, por favor. Y Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, mirad a Aarón, tomad tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Hasta el 12, ¿ah? Sí, por favor. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hicieron de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno la vara de cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. El corazón de Faraón se endureció
enmudeció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Ahí vemos, hermanos, en Apocalipsis también dice, ¿verdad?, que el enemigo va a hacer grandes señales. Y esas señales son para engañar a quienes, a los escogidos de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos señales en el cielo, señales cerca de nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se nos viene esa duda de decir, ¿será verdad de lo que estoy viendo? ¿Será verdad de lo que Dios me está queriendo mostrar aquí? Pero créanme, hermanos, que por medio de la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos comprobar lo que es una verdadera señal. Si nosotros no comprobamos lo que es una verdadera señal, vamos a ser fácilmente engañados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso con Moisés, ¿verdad? Él hizo este milagro por parte de él mismo o por parte de Dios. Por parte de Dios. Ahora, los enemigos, los sacerdotes del faraón, ¿hicieron lo mismo? Sí, hicieron lo mismo. ¿Y con qué poder? ¿Con el poder de Dios? No, con el poder del enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar hoy en nuestros tiempos, hermanos. Y nosotros debemos de estar muy firmes, ¿verdad? Dice, el verdadero profeta debe presentar las 5 características citadas anteriormente. ¿Qué mujer tuvieron el don de profecía en la Biblia? ¿Qué mujeres tuvieron el don de profecía en la Biblia? Según Éxodo 15:20. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y ¿qué? Y danza, ¿verdad? Ahí vemos que aquí está la primera mujer, María, la profetisa. Entonces, ¿quién fue la primera mujer? María, ¿verdad? La hermana de Moisés. Ahora Jueces 4:4. Vamos a ver qué es lo que dice Jueces 4:4. En ese tiempo, una mujer gobernaba a Israel y su nombre, ¿cuál era? Débora, profetisa, esposa de Lápido. Vemos aquí, ¿verdad? Esta otra mujer que gobernaba a Israel y su nombre era Débora, profetisa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la siguiente mujer? Débora, ¿verdad? Ahora, en Lucas 2:36. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 2:36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana, había vivido 7 años con su esposo. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta mujer? Ana, ¿verdad? Hechos 21, 8 y 9. Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Pues también cuando ya los tengan, hermano. ¿Sí? Hechos 21, 8 y 9. 21,
8 y 9. Dice, al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Cuántos eran? ¿Cuántas hijas tenía Felipe? 4, ¿verdad? Las 4 hijas de Felipe. La pregunta es, ¿qué iglesia tendría el verdadero don de profecía? Según Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. En los últimos días, el verdadero don de profecía sería visto dentro de la iglesia que sigue los mandamientos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero profeta? El que estudiamos hace unos momentos atrás. ¿Qué es lo que tenía que ser el profeta? Guardar los mandamientos y ¿qué más? Y creer en la Biblia, ¿verdad? O sea, a la ley y a qué? Y al testimonio. ¿El testimonio a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Está de acuerdo con lo que dice Isaías? A la ley y al testimonio. Si no hablarse conforme a esto, es porque ¿qué? No les ha amanecido, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis 19:10, dice, Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hermanos, que aquí lo que el ángel le está diciendo a Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería hacer Juan con el ángel? Lo quería ¿qué? Adorar. Pero el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y tienen el testimonio de Jesús. Es el espíritu de ¿qué? Profecía, ¿verdad? Entonces, la pregunta número 6 dice, ¿por qué los adventistas del séptimo día aceptan que el don de profecía se manifestó a través del espíritu, del ministerio, de Elena de White? ¿Sus enseñanzas están fundamentadas en la Biblia? ¿Sí o no? Amén. ¿Ella exalta a la persona de Cristo? Amén. ¿Cumplimiento de sus profecías? Sí. ¿Los frutos positivos en su vida? Sí. Adventistas e incluso muchos no adventistas aceptan sus escritos como inspirados. ¿Sí? Su vida y su enseñanza
estaban en conformidad con la Biblia y la ley de Dios. Sí, ¿verdad? Todo eso lo que está aquí, hemos estudiado lo que un profeta debe de tener. Cuando un profeta no anda en los caminos de Dios, cuando un profeta no tiene la ley de Dios en su caminar, no es un verdadero profeta. Dice, ¿cuál es nuestra seguridad de los días finales? Según en 2 de Crónicas 20:20 y Tesalonicenses 5:20. Vayamos a ver qué es lo que dice 2 de Crónicas 20:20. Cree al Señor vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Cree a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en nuestro Dios primeramente. Muchas veces hoy en día, hermanos, le dan más prioridad, incluso quieren adorar, ¿verdad?, al profeta en vez de adorar a Dios. Y eso está muy mal. Y eso es lo que ha caído hoy en día las iglesias, ¿verdad? Porque adoran a la persona y no adoran a Dios. Debemos primeramente adorar ¿a quién? A Dios. Bueno, pues, todo el tiempo debemos de adorar a Dios, no primeramente. Debemos de adorar a Dios. Y a los profetas debemos de ¿qué? De creerles, ¿verdad? Si vienen de parte de Dios. Y como dice aquí en la palabra de nuestro Dios, debemos de ¿qué? De probarlos. En 1 de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis ¿qué? Las profecías. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad en los días finales? Cree en el verdadero don de profecía, así estaremos ¿qué? Seguros, ¿verdad? Ya para terminar, hermanos, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estudiado hoy. Dice, en los últimos días surgirán, falsos ¿qué? Cristos y falsos profetas. Antes de rechazar el don de profecía, debemos de ¿qué? De probar, para saber si realmente procede de Dios. Varias mujeres recibieron el don de profecía. Ese don se manifestaría en la iglesia que sigue ¿qué? Los 10 mandamientos. La iglesia adventista acepta ese don tal como se manifestó a través de ¿quién? Elena de White. En virtud de su coherencia en relación con los criterios bíblicos de la evaluación profética. O sea, hermanos, de que muchas veces nosotros como predicadores, ¿verdad?, citamos citas de la hermana G. White y a veces ponen comentarios, ¿verdad?, de que la hermana G. White no es profeta. Primero hay que examinar de lo que está diciendo tal persona. Si esa persona en sus libros escribe de que debemos de adorar a Dios en otro día, de que Cristo no es el Señor, pone cosas negativas y va en contra de la Biblia, ahí sí nosotros debemos de reconocer de que es un falso profeta. Pero cuando nosotros vemos de que la persona está escribiendo, el profeta está escribiendo, y vemos los escritos que está escribiendo, y escribe amonestaciones para la iglesia, escribe también seguimiento de los 10 mandamientos, de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de amarnos los unos a los otros. Ahí vamos a reconocer, hermanos, de que
este es un verdadero profeta, ¿verdad? Porque está siguiendo conforme a lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermano Eri? Creo que también personas que sí reconocen, ¿verdad?, de que Elena de Guay fue profeta adventista. Hay personas que sí reconocen de que hay iglesias que de repente se enfocan y ponen como primera valor a Elena de Guay también. Entonces ahí viene siendo una equivocación porque no es que no estamos cambiando nada ahorita, no estamos comentando, pero sí yéndonos a la Biblia, en el versículo que hemos leído, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. La Biblia primero y Elena de Guay. Exacto. Así es prácticamente como guardan. Pero en otras ocasiones pues sucede lo contrario, pues ahí es donde viene la duda, ¿me entiendes? Sí. Es lo que tenemos que estar claro. Sí, también debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces le damos más prioridad a los escritos de Elena G. White que a la Biblia. Debe de haber un balance, ¿verdad? Y el balance debe de ser primero que la palabra de nuestro Dios y qué es lo que dice el espíritu de profecía, ¿verdad? Dice, compromiso de fe. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días? Amén, ¿verdad? ¿Aceptamos el don de profecía manifestado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Amén. ¿Deseo leer los libros escritos por Elena de White? Amén. Hay una aplicación, hermanos, que se llama Elena Writings. En esa aplicación vienen todos los libros de la hermana G. de White. Así que si ustedes gustarían leer en esa aplicación, ahí están todos los libros de la hermana G. de White. La oración. Padre bendito, que tu morada está en los cielos, Señor. Gracias te damos, Señor Santo, porque usted, Señor, nos ha permitido estudiar su palabra, Señor Santo. Muchas veces, Padre mi Santo, nosotros no entendemos de sus palabras, Señor Santo, y te pedimos que usted nos envíe su Santo Espíritu, Señor, para que Él nos instruya, nos enseñe, Señor. Pero usted también ha dejado profetas, Señor Santo, al cual nosotros podemos guiarnos, Señor Santo, que nos enseñe lo que es de su voluntad de usted, Señor Santo. Señor Santo, aunque hoy en día, Padre mi Santo, como usted lo ha dicho en su palabra, Señor Santo, que en nuestros tiempos se van a levantar muchos, pero muchos profetas, Señor Santo. Y nosotros debemos de estar atentos, Señor Santo, porque muchas veces, Padre mi Santo, esas personas que se dicen ser profetas, nos endulzan el oído, Señor Santo, y vamos en pos de ellos, Señor Santo. Pero muchas veces cuando escuchamos a un profeta reprendernos, a un profeta amonestarnos, Señor Santo, a veces no queremos, Señor Santo, cumplir, Señor Santo, lo que usted está diciendo por medio de ese profeta, Señor. Ayúdanos, pues, Padre mi Santo, a identificar, Señor, ya que estamos viviendo en los últimos días, Señor Santo, y el enemigo, Señor Santo, anda luchando, anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, Señor Santo. Debemos, Padre mi Santo, de mantenernos firmes en tu palabra y lo que dice, Padre mi Santo, acerca de los profetas, Señor. Te pedimos, Señor Santo, que usted nos ayude también a leer esos escritos de la hermana G. de White, Señor Santo, y así poder comprender y entender, Padre mi Santo, si es un verdadero profeta o no, Señor Santo, que sea elegido, Señor. Aunque muchos de nosotros ya hemos estudiado de sus estudios, Señor Santo, y nos hemos dado cuenta, Padre mi Santo, de que va conforme a tu palabra y conforme a lo que usted desea de que su pueblo, Señor Santo, sea el que lleve primeramente la ley y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Señor Santo. Ayúdanos, pues, Padre mi Santo. Te pedimos, Señor, que usted bendiga a cada niño, a cada joven y a cada adulto, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.